Mi esposo me culpó de perder a nuestro hijo para echarme a la calle y quedarse con mi fortuna, sin saber que un examen de ADN revelaría que él nunca pudo ser padre. Hola, mi hermosa familia. Es un verdadero regalo encontrarnos en este espacio de reflexión y verdad. Hoy quiero dedicar unas palabras de aliento a todas esas mujeres que me escuchan y que alguna vez han sido señaladas o culpadas injustamente. Tú, mujer que tienes un corazón de oro, recuerda que tu valor no depende de lo que otros digan de ti, ni de las mentiras que intenten sembrar en tu camino. Que la vida te rodee siempre de personas honestas, que tu sabiduría sea tu mejor guía y que nunca te falte la paz en tu hogar. Eres fuerte, eres capaz y tienes una luz propia que nadie puede apagar. Deseo que la justicia siempre esté de tu lado y que cada lágrima que has derramado por un engaño se convierta en la fuerza que te haga invencible. Si tú crees que la verdad siempre sale a la luz y que la integridad es el tesoro más grande, escribe amén y dinos desde qué rincón del mundo nos acompañas. Isabella Becchoia Luján vivía en una constante penumbra emocional dentro de las paredes de su propia mansión. Patricio Manuel Alarcón, el hombre que le prometió protección, se había encargado de convertir su vida en un juicio diario. Desde hacía meses, Patricio le recordaba a cada minuto que ella era la responsable de que su hogar estuviera vacío. Le gritaba que su descuido había causado la pérdida de un embarazo que, según él, era su única oportunidad de ser padre. Isabella, hundida en una tristeza profunda, se sentía pequeña ante la mirada gélida de Patricio, quien usaba esa supuesta tragedia para manipularla y hacerla sentir que le debía la vida. Él se paseaba por la casa con su Rolex y su aire de superioridad, mientras ella apenas se atrevía a salir de su habitación, cargando con una culpa que él le había inyectado con precisión quirúrgica. Patricio estaba preparando el terreno para un divorcio donde ella, por incapacidad emocional, perdería el derecho a las propiedades de lujo que sus padres le habían dejado. Isabella no sabía que el hombre que lloraba frente a las visitas por su hijo perdido estaba en realidad celebrando cada una de sus lágrimas. La mentira más perfecta suele desmoronarse por el detalle más inesperado. Una tarde, Isabella recibió un sobre de un laboratorio que había llegado a la oficina de la mansión por error. Al abrirlo, esperando encontrar sus propios análisis de rutina, se topó con un examen de fertilidad a nombre de Patricio Manuel Alarcón realizado años atrás. Los resultados eran definitivos. Patricio padecía de una esterilidad congénita, una condición de nacimiento que le impedía biológicamente concebir un hijo. Isabella sintió que un escalofrío le recorría la espalda mientras releía el documento una y otra vez. Si él nunca pudo ser padre, ¿de qué hijo la estaba culpando? ¿Qué era ese supuesto embarazo del que él tanto hablaba? En ese instante, la neblina de la depresión se disipó para dejar paso a una claridad aterradora. Patricio no solo le había mentido sobre su capacidad de ser padre, sino que había inventado una pérdida para destruirla psicológicamente. La culpa que le estaba asfixiando era un fantasma creado por un hombre que solo amaba el dinero que ella representaba. Con la verdad en sus manos, Isabella decidió no confrontarlo de inmediato. Necesitaba entender hasta dónde llegaba la oscuridad de Patricio. Instaló una pequeña grabadora en el despacho donde él solía encerrarse con su supuesta asistente. Lo que escuchó esa misma noche le heló la sangre. Patricio no solo planeaba el divorcio, sino que estaba suministrando pequeñas dosis de un sedante en el té que ella tomaba cada noche. Ya casi no puede ni levantarse de la cama, decía Patricio entre risas a su amante. En un mes más la declaramos incapaz por depresión severa y toda la herencia de los Luján pasará a mis manos por el fideicomiso. Él hablaba de ella como si fuera un estorbo que debía ser eliminado lentamente para quedarse con su BMW, sus cuentas y el prestigio de su apellido. Isabella, apretando los puños con una rabia contenida, comprendió que su vida corría peligro. El hombre que dormía a su lado era un depredador que estaba usando su dolor como una herramienta de ejecución financiera. Al día siguiente, Isabella actuó como si nada hubiera pasado, manteniendo su máscara de mujer frágil mientras preparaba su contraataque. Observó a Patricio fingir preocupación por su salud, trayéndole la taza de té con una sonrisa que ahora le parecía diabólica. Ella vertió el contenido en una planta y guardó una muestra para llevarla a analizar. Patricio, sintiéndose el dueño del mundo,
comenzó a presionarla para que firmara unos documentos donde ella cedía la administración de sus bienes a él, alegando que en su estado actual ella no podía lidiar con el estrés. Isabella lo miró a los ojos, fingiendo confusión, y le pidió unos días para pensarlo. Patricio, impaciente y arrogante, no se dio cuenta de que la mujer que tenía enfrente ya no era la víctima sumisa, sino la dueña de una verdad que lo destruiría. Él seguía presumiendo sus marcas de lujo ante sus socios, hablando de la tragedia familiar para ganar simpatía, sin sospechar que cada una de sus palabras estaba siendo grabada y que el examen de ADN ya estaba en manos del abogado de la familia Luján. Llegó el día en que Patricio convocó a los abogados para que Isabella firmara la cesión de bienes frente a testigos, creyendo que daría el golpe final. Él estaba radiante, vestido con su mejor traje, hablando con tono solemne sobre el bienestar de su esposa. Cuando le entregó la pluma a Isabella, ella se levantó de la mesa y, en lugar de firmar, puso el examen de ADN y el informe toxicológico sobre el escritorio. Patricio, ¿cómo puedes culparme de perder un hijo que biológicamente nunca pudiste tener?, preguntó ella con una voz que llenó toda la sala. El silencio fue sepulcral. Patricio se puso pálido, sus manos empezaron a temblar y su mirada buscó desesperadamente una salida. Isabella proyectó el audio de él confesando cómo la envenenaba para quedarse con su fortuna. Los abogados, horrorizados, llamaron de inmediato a la policía. El villano, despojado de su teatro de mentiras, fue detenido en su propia sala mientras Isabella, con la frente en alto, le informaba que el proceso de divorcio por intento de homicidio y fraude ya estaba en marcha. La justicia no solo le devolvió su paz, sino que le quitó al impostor hasta el último centavo que intentó robar. Patricio Manuel Alarcón no podía creer que su plan maestro, diseñado con la frialdad de un reloj suizo, se hubiera hecho añicos en cuestión de segundos. Mientras los oficiales de justicia le leían sus derechos en el centro del lujoso salón, él intentó balbucear que todo era una trampa de una mujer desequilibrada, pero las pruebas sobre la mesa gritaban la verdad. Los socios de Patricio, que minutos antes le estrechaban la mano con admiración, se alejaron de él como si fuera un leproso moral. Isabella lo observaba sin odio, pero con una firmeza que lo hacía ver más pequeño que nunca. La policía se llevó a Patricio escoltado, pasando frente a los espejos dorados que antes reflejaban su arrogancia. En ese momento, la mansión pareció respirar de nuevo, liberándose del peso de una mentira que había asfixiado la alegría de Isabella por años. El hombre que usó la culpa para encadenar a una mujer, ahora se encontraba encadenado por su propia maldad. La caída de Patricio fue noticia en todos los diarios financieros y sociales. La imagen del esposo abnegado se transformó en la del estafador sin escrúpulos. Debido al intento de homicidio por envenenamiento lento, el juez ordenó la congelación inmediata de todas las cuentas que Patricio había inflado con el dinero de Isabella. Su amante, al ver que el barco se hundía y que ya no habría yates ni diamantes, entregó a la policía los mensajes donde él detallaba cómo planeaba deshacerse de Isabella, buscando ella misma reducir su propia condena. Patricio salió de la primera audiencia bajo fianza, pero sin un lugar a donde ir, pues la mansión estaba únicamente a nombre de Isabella. Terminó viviendo en una pensión de mala muerte, vendiendo su Rolex y su BMW a mitad de precio para pagar a abogados que ya no querían defenderlo. El karma lo había dejado en el mismo vacío emocional al que él intentó condenar a su esposa. Libre del veneno físico y emocional, Isabella Victoria Luján floreció de una manera que nadie creía posible. Los análisis médicos mostraron que su cuerpo se estaba limpiando rápidamente de los sedantes, y con ello, su mente recuperó la agudeza que la caracterizaba. Decidió abrir una fundación dedicada a la detección de violencia económica y psicológica, utilizando su experiencia para alertar a otras mujeres sobre los depredadores de cuello blanco. Isabella no se quedó en el papel de víctima, se hizo cargo personalmente de las empresas familiares, demostrando que su supuesta incapacidad era solo una invención de quien quería robarle. Cada vez que caminaba por su jardín, ya no sentía el peso de la pérdida de un hijo inexistente, sino la gratitud de haber recuperado su propia vida. La verdadera justicia no fue solo ver a Patricio arruinado, sino verse a sí misma completa y poderosa.
Pasaron los meses y el juicio final sentenció a Patricio a una larga temporada tras las rejas por fraude agravado e intento de daño a la salud. En la cárcel, aquel hombre que solo vestía seda y usaba fragancias de diseñador, tuvo que acostumbrarse al uniforme gris y al olor del encierro. Sin el dinero de los Luján, Patricio descubrió que no tenía amigos, solo cómplices que le dieron la espalda. Se dice que pasa las horas mirando un viejo recorte de periódico donde Isabella aparece inaugurando un nuevo hospital, dándose cuenta de que lo que él intentó destruir era, en realidad, lo único valioso que alguna vez tuvo cerca. La esterilidad de Patricio no era solo biológica, era una esterilidad de alma que lo dejó solo en un mundo que ya no lo respetaba. El giro final de esta historia nos enseña que el mal nunca es tan perfecto como cree. Patricio pensó que la ciencia y la mentira estarían de su lado, pero fue precisamente un examen médico el que lo hundió. Isabella descubrió que su mayor fortaleza no era su dinero, sino su capacidad de observar y actuar con inteligencia cuando el enemigo se cree victorioso. Hoy, ella vive rodeada de paz, demostrando que ninguna mentira es eterna cuando hay una mujer decidida a encontrar la verdad. Mi hermosa familia. Qué importante es confiar en nuestro instinto y no permitir que nadie siembre culpas que no nos pertenecen. Tú, que me escuchas, vales por quien eres, no por lo que otros intenten quitarte. Que la claridad mental sea siempre tu mejor aliada y que la justicia social y moral te acompañe en cada paso. Eres dueña de tu destino y ninguna sombra es tan larga como para tapar el sol de tu verdad. Bendigo tu camino, tu fuerza y tu resurgimiento. Si crees que la integridad siempre gana la batalla, escribe amén y comparte este mensaje con alguien que necesite recuperar su poder. Nos vemos en la próxima historia de justicia y superación.